¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Seguimos un día más en las tertulias virtuales de Ondina. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás por vernos, por seguirnos, por compartir con todos vuestros amigos estas tertulias. Hoy estamos para hablar con una escritora polifacética, a la que enseguida os presento, aunque muchos seguro que ya la conocéis, Elena Muñoz. Y queremos hablar de dentro de sus múltiples obras, de una trilogía que tiene, la trilogía del viento, que seguro que algunos la conocéis y habéis leído algo de ella. Elena Muñoz, como os decía, es escritora, es muy polifacética, se ha dedicado a la formación durante muchos años, ha sido gestora cultural, ha organizado eventos y ahora incluso está muy centrada en su actividad como concejala de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Rivas Vacia, Madrid. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y ante todo, feliz año nuevo, aunque ya estemos en el segundo día de este 2021 que hemos puesto tantas esperanzas en él. Por fin ya el 2020 se fue y estamos ahora, ilusionados con este principio de año. Sí, ojalá sea como todos esperamos que sea y nos olvidemos de este otro puñetero 2020. Elena, lo primero de todo, antes de nada, resúmenos un poco tu actividad literaria. Bueno, pues mi actividad literaria, como tú has dicho, es parecida a mi actividad vital, muy variada. La inicié precisamente con la escritura de relato. La primera publicación fue la novela Como el viento en la espalda, la primera novela de la trilogía del viento, pero también tengo poesía, 3 poemarios, he publicado en este periodo, Momentos de arena y hielo, los poemas no cotizan en bolsa y papel de reciclaje. Tengo también una novela juvenil, Prohibido levantarse después de medianoche, relatos en antologías y también tengo, teatro de esta parte de dramaturga, si se me permite decirlo así, pues tengo una obra de teatro que se llama Nieve en Mayo, que se estrenó en 2019. Y bueno, pues es un poco lo que hasta ahora he hecho. Tengo pendiente para la publicación de otra novela, pero bueno, espero que como muy tarde en primavera de este año salga. Muy bien. Y en lo que se refiere a la trilogía que nos ocupa esta tarde, ¿qué puedes contarnos sobre ella? ¿Es algo que tenías, este proyecto, tenías en mente que fuera una trilogía? ¿Fue algo que se fue desarrollando sobre la marcha? ¿Cómo fue? Bueno, yo realmente ni siquiera la primera novela, Como el viento en la espalda, tenía un futuro como novela. Yo en un momento de mi vida tenía varias situaciones que me habían sucedido. Intenté escribir un relato, pero ese relato creció y cuando me quise dar cuenta se había convertido en una novela de 300 páginas. La verdad es que cuando estaba terminando la novela, sucede un pequeño realmente, pero que tenía que solucionar y tuve que buscar esa bibliografía para la historia que cuentan. Pues es entendible individualmente, pero sí es verdad que no pensé en principio en esa trilogía, pero la maravilla o lo milagroso de la narrativa en la novela es que de pronto te encuentras con situaciones que ni tú misma habías imaginado y bueno, pues ahí están las 3 novelas. Muy bien. En lo que se refiere al desarrollo de las novelas y a la técnica que utilizas, hay dos cosas que a mí sobre todo me encantan, ¿no? Una es que utilizas muchísimo la técnica de dos planos en el tiempo, en paralelo, en diferentes épocas.
por un lado. Otra cosa que me encanta es que mezclas de manera estupenda o de una forma magistral los personajes históricos con los personajes inventados. Háblanos sobre esto? ¿Por qué utilizas la técnica de dos planos de tiempo en paralelo y cómo haces para que esa amalgama de personajes, unos históricos, otros inventados, queden engranados pues, de una manera que no chirríe y que quede muy bien? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esa opinión tan motivadora que tienes de mi manera de ensamblar la narración de las novelas. Yo no soy una escritora con una técnica que pueda desarrollar de una manera de receta, ¿no? A mí el tiempo es un elemento fundamental en mi obra literaria, no solo en narrativa. Si quien se acerca a mi poesía lo va a ver también, ¿no? Que el tiempo es un elemento que me preocupa y me ocupa cuando escribo, ¿no? Estas novelas lo que tienen es un juego con el lector o con la lectora, ¿no? La primera porque la protagonista, Marta Nogales, tenía que explicar su situación en el momento contando de dónde venía, ¿no? La segunda porque ahí entablé una historia que nos llevaba desde el siglo XIX, desde 1869 hasta el momento en que se escribía la novela, que era aproximadamente 2012-2013. Me gustaba ese juego y además lo curioso es que el pasado está escrito en tiempo presente y el presente está escrito en tiempo pasado. Eso también me obliga a estar muy atenta en esa escritura, ¿no? Pero también me divierte muchísimo. Yo soy una escritora que pienso que si yo me divierto, si yo me resulta entretenido a lo que estoy haciendo, seguramente va a haber muchos lectores, muchas lectoras que lo van a encontrar igual, ¿no? Entonces, ese tiempo creo que es una manera de entablar el diálogo con el lector, ¿no? Hacerle ver que no hay una linealidad. No me gusta nada la narrativa lineal. Creo que a mí particularmente no me aporta nada, ¿no? Pasa igual con las tramas. Y ahora te contesto lo de los personajes. Normalmente mi novela no tiene una sola trama, tiene varias tramas, ¿no? Una amiga me dijo un día que eran novelas de trenzas, de tres tramas que iban trenzándose, ¿no? Y en esa trama están los personajes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estás con personajes reales y tienes que enfrentarle a personajes de ficción, lo primero que tienes que tener es una documentación fidedigna para que ese personaje real impregne esos personajes de ficción, ¿no? Y yo me imagino que sobre todo te refieres a la segunda novela, Vientos del pasado, ¿no? Vientos del pasado tiene una base que son las memorias de Manuel Godoy, que ensamblan toda una trama que sucede en 1869, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad de que los personajes que son de ficción se hayan empapado de esa realidad que tienen los personajes reales, ¿no? Y eso es un trabajo de documentación fundamentalmente y de trabajo de diseño del personaje. Claro. Has mencionado varias veces a Marta Nogales y muchos de los que hayan leído alguna de tus novelas la conocerán y comentan, yo lo oigo muy a menudo, que les recuerda que se parece a ti, a lectores que te conocen y que han leído las novelas y hacen ese comentario. ¿Qué nos dices? ¿Hay algo de cierto? Bueno, yo te puedo decir lo que contesté en otra entrevista hace ya tiempo. Ojalá yo me pareciera a Marta Nogales. Indiscutiblemente, en la primera de las novelas, cuando un escritor tiende a
a crear un personaje, y un personaje cuya similitud en edad y digamos, con unas vivencias que existe, sí tira de, digamos, de ciertas características propias que son las que conoce. Pero no es que Marta Nogales se parezca. A mí es que Marta Nogales está construida con la mirada de muchas mujeres de su edad, de muchas mujeres que han pasado por una experiencia como la de ella, ¿no? Sí es verdad que no puedes evitar que quien te conoce de una manera más cercana, amigos, personas que viven cerca de ti, cuando se asoman a las novelas, es fácil identificar el personaje con la autora, ¿no? Incluso a mí me han llegado a decir que ponen mi voz a lo que dice la autora. Bueno, es lógico. Hay partes que son realmente una forma de expresar a través de Marta mi manera de ver la vida, pero no es todo, ¿no? Y repito, Marta quizás fuera aquello a lo que yo hubiera aspirado a lo mejor a ser, ¿no? Empezando por dueña de una galería de arte, que eso hubiera sido mi sueño profesional también, ¿no? En un momento de mi vida. Nunca se sabe, lo mismo también llega, ya que te has dedicado a tantas cosas, no me extrañaría nada. Bueno, claro, nunca puedes decir que no, ¿no? Las cosas, la vida, eso es lo interesante de la vida, pues es sorprenderte, ¿no? Y en este caso a lo mejor, quién sabe. Sí. La tercera novela es, no sé si se ve bien, la tercera de la trilogía, El huracán y el destino. Es la que cierra esta trilogía y ¿qué puedes contarnos sobre ella? Para el que no la conozca, sin que desveles nada esencial, pero ¿qué puedes adelantarnos? Bueno, El huracán y el destino, efectivamente, cierra o resuelve mejor dicho, esa trayectoria de la protagonista y resuelve también ese reto que ella vitalmente ha llevado ella a cabo, ¿no? Cuando inician como el viento en la espalda, ese devenir de encontrarse a sí misma, de encontrar esa libertad que ella pensaba que tenía, pero que luego se da cuenta que no es así. Y aquí consigue algo que no es a lo mejor lo que algunos lectores o lectoras hubieran creído que llegaría en ese devenir, pero consigue algo que todo el mundo ansiamos en la vida, que es llegar a un punto de tranquilidad y sosiego para saber qué tenemos que hacer con el resto de nuestra vida, ¿no? Ella resuelve, como siempre, esas acciones, esos retos, esos misterios, que se puede llamar así, que las tres novelas le aparecen, ¿no? Que es como si fuera sembrando sin darse cuenta momentos muy de acción, momentos a veces dramáticos o a veces peligrosos, pero en el fondo todo eso simplemente arropa ese camino que ella ha llevado para encontrar eso, para encontrarse a sí misma cuando en un momento dado ve que toda su vida se ha conmovido, se ha movido, se ha tambaleado. Y como ella dice en un momento dado, le cambiaron el mapa y no encontraba dónde dirigirse, ¿no? El huracán y el destino es eso, ¿no? El título está basado en unos versos de un poeta húngaro y es precisamente, bueno, como de pronto la vida es el huracán que sin querer nosotros, pero al final nos lleva hacia un destino y debemos aceptarlo, ¿no? Y una vez que has cerrado la trilogía, una vez que le has dado término, ¿qué balance harías? ¿Estás satisfecha con el desarrollo de las tres novelas, de cómo han ido, de cómo se ha producido? En fin, ¿cuál es tu opinión en cuanto al balance que harías de este proyecto ya terminado?
Yo creo que, a ver, a mí me cuesta mucho el hablar de la propia obra. Yo puedo decir que he disfrutado muchísimo escribiéndola. Eh, he tenido momentos en los cuales me he reído, momentos en los que se me han saltado las lágrimas por la situación dramática que estaba describiendo. Creo que son 3 novelas que cuentan una historia, cuentan unas historias que, bueno, son entretenidas. Creo que el fundamento de la narrativa debe ser básicamente entretener. Tienen que estar escritas correctamente, eso es de cajón, pero yo creo que cuentan historias que el lector o la lectora, o por lo menos eso es lo que a mí me han dicho quienes las han leído, les entretiene, les lleva a pasar un rato ameno, ¿no? Indiscutiblemente, bueno, pues hay gente que prefiere unas a otras. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, la segunda, Vientos del pasado, pues está considerada como a lo mejor la mejor de las 3, ¿no? Pero a mí también El huracán del destino me gusta mucho porque tiene mucho sentimiento, tiene mucha verdad y luego además la trama que hay detrás, a mí me pareció súper divertida escribirla, ¿no? Y yo creo que la gente que lo ha leído me ha devuelto la misma impresión, ¿no? Pero, a ver, ¿qué voy a decir yo de mis novelas? Pues que están, a mí me gustan, entonces me cuesta mucho ser objetiva, entiéndelo, entiéndelo. Pero bueno, Ya, si me me permites, gusta. ya lo digo yo. Creo que las 3 son 3 grandes novelas. Creo que has ido creciendo. La primera más suave, más light, es como cuando vas en una balsa en un día muy tranquilo, que unas olas súper suaves que te balancean. La segunda, la tercera es una excelente novela, pero como sabes, mi opinión es que la segunda es un novelón. La segunda, por todo, por el tratamiento de los personajes, por el lenguaje, las aventuras, por el argumento, por la historia, por, por, por la construcción en general de la estructura de la obra. Ahora que Ondina tiene los derechos, porque la primera vez que se editó no fue en Ondina, ahora que sí, si me permites esta primicia, pues estoy seguro que vamos a inundar las librerías de toda España y estoy convencido de que en unos años se va a hablar de esta novela porque, sinceramente, es un novelón. Pero, en fin, ya lo dirán los lectores y estoy seguro que los que la hayan leído opinarán como yo y los que la lean en el futuro segurísimo que van a pensar igual que... Hombre, yo, permíteme que te interrumpa, soy de las que opino que no se puede mantener la misma intensidad en todas las novelas que uno escribe, ¿no? La segunda novela, yo estoy de acuerdo contigo en que tiene una construcción y una estructura, bajo mi punto de vista, valiente y que tuvo un resultado magnífico. Además, la historia que contaba con el cuadro de Goya, con el robo, con Lira, Pepita Tudor, ese protagonista que es tan encantador, periodista del siglo XIX en el Madrid de 1869, ingenuo pero amante de buscar la noticia. Realmente es una novela que está bien, es una novela buena, es una buena novela, no te voy a discutir, ¿no? Y sí es verdad que las dos, tanto la primera como la segunda, lo que hacen es sostener la historia central, que es la historia de ese cuadro robado y supuestamente de Goya, ¿no? Pero ya te digo, o sea, la última novela para mí tiene algo que es muy especial, que es esa estructura, porque a mí me gustan estos retos, ¿no? Que es escribir
una novela dentro de una novela, porque realmente al final lo que es El huracán y el destino le ofrece al lector la posibilidad de leer una novela que está escribiendo la propia protagonista, que al final, como yo no podía ser tener una galería de arte, lo que hice a Marta Nogales es escritora, o sea, me la traje a mi terreno, ¿no? En ese sentido, soy un poco cuca, ¿no? Es que eso es lo divertido. Mis compañeros y compañeras escritoras y escritores que me vean hoy lo entenderán. Es que no os imagináis lo apasionante que es poder mover personajes como si fueras, no sé, como, perdóname la expresión, una diosa del Olimpo con fichas de ajedrez, ¿no? Tan pronto, y de pronto, yo en la última novela se reían conmigo un día en una entrevista porque decía, y de pronto me di cuenta que un personaje se me vuelve bueno. ¿Cómo que se te vuelve bueno? Pues eran algunos. Si eres tú la autora. No, 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 no. Es que había evolucionado la novela de tal manera que uno de los personajes que era malo tenía que hacerlo bueno porque no había otra manera de resolver el conflicto de ese personaje. Eso es apasionante, eso es apasionante. Bueno, vamos a ir un poco hacia la recta final ya terminando. Se pasa el tiempo rapidísimo, pero hay que cumplir los horarios. Hemos hablado de tu actividad. Al principio nos has contado tu actividad literaria, los diferentes géneros en los que has cultivado, los diferentes tipos de obras que has escrito. ¿En cuál de todos esos géneros te sientes más cómoda? ¿Hay alguno o no lo hay? ¿Te sientes cómoda en todos por igual o hay alguno en el que estés más a gusto? A mí me gusta escribir. A mí me gusta escribir. Dependiendo del momento, puedo estar queriendo expresarme en una narrativa o en una poesía. Esa pregunta me la hizo una persona en el Ateneo de Madrid en un acto. Y entonces, muchas veces cuando tienes que hablar de tu mirada del mundo, la poesía o una mirada introspectiva de ti, la poesía es magnífica, ¿no? La poesía tiene una impronta que es el momento, la impresión, lo que tú en ese momento que sientes que tienes que decir y decirlo, ¿no? Luego que lo trabajes, lo corrijas, obviamente el poema no es el mismo cuando surge que cuando aparece editado, ¿no? Pero la poesía tiene esa capacidad, ¿no? De poder trasladar una emoción a las palabras. La novela o la narrativa es otra cosa, ¿no? Es imaginar un mundo, imaginar unos personajes, imaginar una acción, imaginar una trama, construir una realidad paralela donde tú, cuando te pones a escribir, vives, porque si no sería imposible, ¿no? Yo puedo contar una cosita muy rápida. Yo he escrito, por ejemplo, por la noche, esta noche de verano de calor, que yo a veces me pongo a escribir y tal, y leerlo por la mañana y sorprenderme a mí misma porque no parecía que yo hubiera escrito eso. O sea, sufres una transformación y eres parte de ese mundo paralelo que es en este caso la novela, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista. Habrá escritores y escritoras que tengan otra situación. Y luego el teatro es divertidísimo, porque el teatro es ver sobre un escenario la historia que no podrías ver nada más que en papel, leerla como es la narrativa, ¿no? Entonces, yo la experiencia de ver una obra mía puesta en pie, bueno, fue absolutamente flipante. También me pasó lo mismo que estoy comentando. Yo oía el texto y yo decía, ¿he escrito yo eso? O sea, porque, claro, los escritores y las escritoras vivimos, hacemos nuestras cosas, hacemos la comida, recogemos, vamos al supermercado y tal. Y es una vida muy cotidiana, ¿no? Pero esa vía de escape que tenemos a través de la escritura a veces te transforma en otra persona. O sea, yo por lo menos así lo vivo, ¿no? Es eso que mucha gente que me conoce sabe, esa especie de alter ego mío, que es Alicia, ¿no? Ese pasar el espejo al otro mundo y ahí todo está al revés, ¿no? Y tú formas parte de una historia que no es esta, pero que es tan real como si lo fuera, ¿no? Entonces, a mí me da igual. Yo disfruto muchísimo
escribiendo. Es que no puedo expresarlo de otra manera. O sea, amo tanto la escritura que me da igual el género. Estoy cómoda en todos, en todos. Sin duda, se nota, eso se nota. Bueno, pues efectivamente vamos terminando. Entonces, antes quiero ponerte en un compromiso. Quizá sea ponerte en un compromiso. Lo que quiero es, señora concejala, que nos digas con qué te quedas más. ¿Con tu actividad literaria, con la escritura o con tu labor de gestora de parte de ese gobierno municipal de Ribas Madrid, tu ciudad? Pues mira, yo creo que uno es y también hace cosas, ¿no? Que decir, no es lo mismo ser que hacer. Yo ahora lo que hago, lo que trabajo es de concejala y me siento orgullosísima. Creo que es un honor formar parte del gobierno de tu ciudad. Es un honor poder tomar decisiones para que la gente, y sobre todo en esta época que es tan complicada, y es cierto, la concejalía que yo dirijo forma parte de un sector que está pasándolo mal, pero es un reto el poder estar todos los días al pie del cañón para mejorar en la medida de las posibilidades que tenemos los ayuntamientos, que somos humildes realmente a la hora de poder tener ciertas competencias, pero que estamos todo el día trabajando. Para mí es un honor y es un privilegio. Pero yo sé que esto es transitorio. Creo que toda política, lo que tenemos que tener muy, muy presente siempre es que esto es un servicio público y debe ser temporal. Esto no se puede convertir en algo que se prolongue en la vida, ¿no? La literatura, la escritura soy yo, o sea, forma parte de mi manera, de mi carne, de mi piel, está dentro de mí, y eso da igual lo que yo fuera en este momento. Fui en su momento, como tú has dicho, formadora, luego he sido gestora cultural, he trabajado en publicidad, he llevado a cabo eventos y siempre he escrito. Otra cosa es que se publicaran, pero yo puedo tener cosas escritas desde los 10 años, los 12, los 15, los 30, porque desde que entendí que la emoción, la sensación, el sentimiento, la mirada del mundo se puede traducir en palabras tan bellas, porque además las palabras son tan bellas, su arquitectura simplemente, y a veces las maltratamos tanto. Bueno, pues es lo que soy. Yo soy escritora, vale, sí, escritora. Concejala es lo que ahora me dedico. Estoy encantada, formo parte de un gobierno que estamos trabajando muchísimo. Mira, el día 30 aprobamos los presupuestos municipales, unos presupuestos progresistas, pero yo sé que esto es transitorio y que bueno, cuando acabe este momento mío de la política, tendré la escritura siempre. Así que bueno, pues ya sé que no te he contestado del todo, pero bueno, digamos que soy una escritora que ahora hace de concejala. Yo creo que eso sería, y repito, encantada, encantada, porque es un privilegio. Es un privilegio. Y por lo que cuentan los vecinos, muy bien además. Bueno, acabamos, y me gustaría recordarle a todos los que estáis ahí detrás que si queréis leer las obras de la Elena Muñoz, escritora, solamente tenéis que enviar un correo electrónico a pedidos@ondinaediciones.com. Así de fácil, nos decís por qué libro estáis interesados y enseguida os respondemos y os decimos si hay disponibilidad o el precio, etcétera. Y por último, pues nada, Elena, le deseamos a todos, ¿no? Primero yo a ti te doy las gracias por estar aquí en este espacio de las tertulias de Ondina, y por otro lado, pues le deseamos a todos, ¿no? Un feliz año
aprovechando las fechas en las que estamos y deseando todos pues que de verdad sea mejor que la anterior, ¿no? Yo creo que hemos llegado hasta aquí, y si hemos llegado hasta aquí es por nuestra voluntad de querer la vida, de amar la vida y de tener confianza en que tenemos esa fuerza, ¿no? Estamos, como dijo el otro día el compañero Illa, estamos en el principio del final, pero existe el final. Y entonces lo único que tenemos que tener es la conciencia todos los días de que es un día menos para llegar a ese final. Es duro, está siendo muy largo, pero mirad, al final la situación no va a mejorar porque nos desesperemos. Los que nos vamos a empeorar somos nosotros. Y bueno, aunque sea un poco barrer para casa, la literatura siempre es una ventana, la lectura siempre es una ventana para que el tiempo se haga más corto. Así que cuando veáis que ese día se vuelve gris y pesado, mirad a la estantería, coger un libro y leed. Y veréis cómo de pronto esa angustia y eso desaparece. Como dice el entrevistador, como dice Paco, sí, que tengáis el mejor de los años porque os lo merecéis. Nada más. Muy bien, pues nada, hasta aquí y os emplazamos para la siguiente tertulia que os avisaremos enseguida. Será con alguno de los últimos autores de las últimas obras publicadas, pero os iremos avisando por las redes. En cualquier caso, en ondinaediciones.com podéis ver todas las grabaciones que vamos haciendo. Elena, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós. Buenas tardes a todos. Un abrazo.